es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este momento, este instante. Gracias por sintonizarme, gracias por estar detrás de las cámaras. Hay tantos temas por conversar que la dinámica, la realidad se vuelve interesante porque hay diferentes enfoques sobre la misma situación. En líneas generales, estamos ante un momento histórico en tanto en cuanto se están produciendo sucesos políticos, militares, sociales, artísticos novedosos. Pero en medio de todo esto, focalicemos lo que son temas cruciales para poder entender la sociedad en su conjunto. ¿Qué sucede en el mundo y qué sucede en nuestra sociedad? Para los que me están viendo dentro del país, pues saben que me refiero a la sociedad venezolana, y lo que están fuera del país tiene que ver particularmente con el momento que se vive en Venezuela. Un país acosado desde hace 22 años por el gobierno norteamericano, quien se ha acostumbrado con el beneplácito de lo que llaman ese eufemismo internacional que es la comunidad mundial. La comunidad internacional, que no son más que un grupo de 7 países que controlan el planeta con sus corporaciones, con su poderosa economía, con su fuerza militar, pero que necesitan la legitimidad mundial, y en eso entonces aparecen los organismos como la ONU, los organismos como la OEA, instrumentos de poder, persuasivo algunas veces y legitimadores de acciones bélicas criminales en otras, como el caso de la ONU con la invasión a Irak hace bastantes años, pero que en ese momento se contó con la presencia militar masiva de los Estados Unidos y la permisología otorgada por más de 10 países por donde pasaron todas las naves, toda la tropa norteamericana, que es la primera en la historia que movilizan tanta gente con tantos permisos de los países cómplices de aquella invasión que destrozó al noble pueblo iraquí. Bajo el supuesto de que habían armas de destrucción masiva, que fue la justificación de George Bush, hijo, un criminal de guerra que está libre, que está contento y a quien no se le denuncia por violación a los derechos humanos, aun cuando la historia lo juzgará, como diría alguna vez un político del Caribe. El tema es que hoy la sociedad en general necesita revisarse más allá de la acusación personal, del dime y el direte y del rumor. La intención nuestra siempre será ir al fondo, ver más allá de lo evidente y poner frente a ustedes una reflexión limpia, impecable desde el punto de vista ético. Quizás no tenga la profundidad que otros tienen, quizás no sea del agrado de todos ustedes, pero el concepto, el eje, el posicionamiento nuestro siempre será decir la verdad frente a ustedes y analizar con argumentos. Y el tema que quiero tocar con ustedes, pero perdón, antes de hablar de este tema, quiero expresar la solidaridad ante las familias de las víctimas de la tragedia de Tejerías en Venezuela. En el centro del país, en el estado de Aragua, se produjo hace poco el desbordamiento de un río y eso generó una cantidad de muertos que todavía no se sabe exactamente cuál es el número de personas fallecidas por este hecho natural. Lamentamos profundamente esto y vaya nuestra palabra de solidaridad, que es una expresión noble del espíritu humano y que es parte de la idiosincrasia de los venezolanos y venezolanas. Volvamos entonces con el tema que quiero tocar con ustedes hoy, es la ineptitud. Se habla de una sociedad en crisis porque la corrupción galopa casi a la misma o a una velocidad mayor como galopó en la Cuarta República o mucho más atrás, hace más de 60 años, con las dictaduras. La dictadura de Juan Vicente Gómez, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que fueron las dos dictaduras de 37 años, ambas sumadas una por otra, 10 una y 27 la otra, que la primera dictadura, la de Juan Vicente Gómez, entregó el petróleo a los gringos. La segunda dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez, la corrupción y la violación a los derechos humanos fue estrambótica y la imposición. Asesinaron no solamente a los oponentes al gobierno dictatorial, sino a sus propios compañeros de armas, como fue el caso de Delgado Chalbó. Pero ahora,
Con la Cuarta República también tenemos registros de violación de los derechos humanos, de corrupción, de ineptitud. Sin embargo, en este momento, en el siglo XXI, 22 años después de haber llegado al poder un modelo político, un planteamiento ideológico diferente, la corrupción y la ineptitud están presentes como el sol y la luna en las 24 horas del día. Hay corrupción por todos lados y ese tema lo hemos tocado, lo hemos puesto en el tapete, lo hemos cuestionado y por supuesto no somos enemigos acérrimos de cualquier acto de corrupción, bien sea por omisión o por acción. El otro tema es la ineptitud, porque la corrupción y la ineptitud se fusionan y se convierten en un cáncer ético y un cáncer económico. ¿Saben ustedes la cantidad de miles de millones de dólares que se roban los corruptos en Venezuela? Solamente poniendo al corrupto mayor petrolero Rafael Ramírez, a quien se le acusa de un desfalco de más de 4.800 millones de dólares, con una camarilla, con un grupo de personas, cual PRAN, dirigiendo en la cárcel a los delincuentes cómplices de sus asesinatos, al derretar al poder policial, y dentro de las cárceles ellos mandan. Asimismo, este PRAN petrolero llamado Rafael Ramírez tiene en su haber un desfalco extraordinario, bochornoso para nosotros. También tenemos nosotros otro elemento que no tiene que ver con la corrupción, sino también tiene que ver con la crisis de la sociedad, que es la ineptitud. Ineptos, ese hecho de tener funcionarios públicos, y quiero distinguir que constitucionalmente ahora se les llama servidores públicos, antes se les llamaba funcionarios públicos. En el espíritu del constituyente se quiso crear un nuevo concepto tratando de buscar una manera de convencer de que el servicio público es más importante que el funcionar públicamente. El funcionario público cumplía funciones administrativas. El servidor público tiene que cumplir funciones administrativas, pero tener una ética, una deontología, una actitud ética al momento de prestar el servicio que el Estado brinda a través de ellos. El Estado crea el gobierno y el gobierno, que es la estructura administrativa, tiene un funcionariato, es decir, tiene una población, una cantidad de personas llamados empleados o empleadas, que cumplen diferentes actividades, desde el empleado llamado presidente de la República hasta el empleado llamado barrendero de las calles, el que cumple funciones de barrer en la calle porque es empleado del Consejo Municipal. Ambos tienen responsabilidades públicas, uno mayor que el otro. El principal empleado público de este país, que es el presidente de la República, tiene nada más y nada menos que el timonel para conducir el país hacia una sociedad justa, o hacia una sociedad soberana, hacia una sociedad humana, donde el Estado social y de derecho funcione correctamente. El barrendero tiene la noble tarea de recoger la basura que echan a la calle los ciudadanos ineptos e ignorantes. Entonces, el tema de la ineptitud es importante analizarlo porque es parte de la crisis y tiene que ser un abordaje diferente porque todos somos corresponsables de lo que pasa en nuestro país. Vamos a los compromisos y al regresar seguimos.